Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Antonio Batemarco y los invito a ver otra edición de Cuna de la Noticia TV por Televisión Regional, Canal 19 analógico y Canal 6 digital de Cablevisión. En esta oportunidad continuaremos hablando de los cambios culturales que se están dando en la Argentina, cambios que tienen que ver, según algunos, con una ola conservadora o una ola tradicionalista que se viene imponiendo y que también sería, digo, lo pongo potencial, porque después, bueno, lo analizaremos en este programa, sería un correlato de algo que sucede a nivel mundial, ¿no? Me refiero principalmente a esta cuestión de rescatar los valores más tradicionales, la familia, la vida, la familia cristiana, si uno quiere, en contraposición, bien digo, a lo que teníamos hasta ahora, durante el kirchnerismo, pero no solamente durante el kirchnerismo, ¿no? Creo que el mismo macrismo compartía las mismas ideas en cuanto a lo cultural, si bien lo económico era diferente. Pero, ¿qué quiero decir? En esta cuestión de darle espacio al feminismo extremo, o feminismo de cuarta ola, esta cuestión de dividir a la familia, que propone el marxismo cultural, de pelear al hombre con la mujer, ¿no? De enemistar a la mujer con el hombre, al empleador con el trabajador, a la persona de tez blanca con la persona de tez negra, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Inclusive hoy se ve, por ejemplo, en Francia, con estas polémicas que se están dando en el marco de los Juegos Olímpicos. Bueno, todo eso está siendo puesto en cuestión hoy. Todo eso está siendo puesto en cuestión por este movimiento contracultural o movimiento de batalla cultural, como algunos lo denominan, con incluso algunos influencers que tienen millones de seguidores en redes sociales y en YouTube, como por ejemplo Agustín Laje, Nicolás Márquez, quizás los pensadores más conocidos, pero también influencers más populares como Danan, como Tipito Enojado, como De Peroncho, como, bueno, gente que ustedes podrán ver habitualmente en las redes y en YouTube. Así que, bueno, vamos a analizar un poquito eso, ¿no? ¿Este movimiento cultural es responsabilidad de estos pensadores y de estos influencers o no? ¿Y cuánto tiene que ver Milei con que se esté operando este cambio cultural en la Argentina? Y después la pregunta más importante, ¿esto tiene vida o es solamente una moda? Si fracasa Milei, ¿sigue este movimiento contracultural de rescatar los valores de la familia, o movimiento más tradicionalista, o muere? Muere con Milei si es que fracasa Milei, ¿no? No es que queramos que fracase por otra parte, pero puede llegar a suceder. Bueno, vamos a analizar todo esto con el doctor Pablo Davoli. Él es abogado y es profesor de la Universidad Católica Argentina, pero también de la Universidad Abierta Interamericana, de la UCA y de la UAI. Así que, bueno, será un interesante diálogo que mantendremos en este programa, donde, como dijimos, abrevaremos lo cultural, en lo que está viviendo la Argentina en materia cultural. Vamos a los auspiciantes y regresamos con la primera parte de la entrevista a Pablo Davoli. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario,
es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565, Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Doctor Pablo Dávoli, profesor de la Universidad Católica Argentina y la Universidad Abierta Interamericana. Un gusto que estés en el programa. Bueno, ¿cómo te va, Antonio? Gracias a vos por la invitación, el gusto es mío. Y bueno, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, vos sos uno de los pocos de Rosario, junto a Lucas Carena, junto a otros pensadores, pero no hay muchos, digamos, que intentan meterse a analizar este tema tan complejo que es lo cultural, y que a veces se lo analiza, pero de buenas a primeras y de forma priorística, con preconceptos, ¿no? Pero ustedes se meten a analizar lo cultural, principalmente desde el programa La Brújula, que lo pueden seguir por Conclusión TV. Pero además también en tus redes siempre haces posteos, no tenés ningún empacho en decir lo que pensás, no querés ser políticamente correcto, en una ciudad que es demasiado políticamente correcta para mi gusto. Pero bueno, la idea de charlar con vos era analizar lo que está pasando en materia cultural en la Argentina. Algunos atribuyen el triunfo de Javier Milei a lo cultural, otros dicen que no, tiene que ver estrictamente con lo económico, pero es evidente que pese a esto, está habiendo un cambio cultural en la Argentina, se está volviendo a la idea de familia, a la idea de familia constituida en el sentido tradicional, digamos, de familia cristiana, si uno quiere, de los valores tradicionales, cuando en otra época los medios de comunicación y la gente incluso en la calle hablaba de aborto, hablaba de feminismo, hablaba de empoderamiento, o lo que se vendía como empoderamiento de la mujer. Estamos en un momento de cambios, ¿no? ¿Cómo lo analizarías este panorama? La pregunta es compleja, pero creo que es una pregunta que hay que hacerse y que hay que intentar responder, ¿no? Hay que intentar responder de la manera más asertiva posible. Primero, una aclaración, no creo que seamos pocos, creo que somos varios, en Rosario y en otros ambientes, gente que se dedica a esta temática y que de pronto, bueno, o que la visita, ¿no? Que de algún modo la visita, la explora y eventualmente hace algún aporte. Pero por decir no logra trascender, digamos, a veces. Claro, a veces es una cuestión de difusión, es cierto, digamos, de divulgación. Por otra parte, en redes sociales publico lo que la red social, se trate de la que se trate, te deja, ¿viste? Porque hay mecanismos de censura. Si no te banean. Claro, hay mecanismos de censura, ni siquiera hablo de la cultura de la cancelación, ni de nada de eso, sino que hay mecanismos de censura de las propias redes, al menos de la mayoría de ellas, que son muy implacables, ¿no? O sea, con determinados temas o con determinadas posiciones o posturas, digamos, hay que tener cuidado con eso en el sentido de que muchas veces esa posibilidad de baneo está. Así que bueno, que esto no sea baneado. Claro, publico lo que se puede, ¿no? Pero además, y aparte sin ninguna explicación alguna, o sea, el derecho de defensa ahí, no, olvidate, o sea, te dice, bueno, ha violado las normas de la comunidad, eso por ahí te aparece en Instagram o en YouTube, y vos decís, pero ¿cuál? ¿Cómo? Claro. Te dice, bueno, claro, ¿qué pecado cometí? Claro. ¿Qué pecado cometí? Si uno no está de acuerdo, si usted no está de acuerdo, avise, pero rara vez, una vez con un amigo periodista, también periodista que se maneja mucho en redes, le hice una especie de pseudo recurso de apelación en YouTube y salió airoso. Pero te diría que es una excepción, ¿no? O sea, le quiero decir, él me pidió que le escribiera un texto para que él alegara. No se sabe habitualmente. ¿Cómo analizás este panorama? ¿Estamos viviendo un cambio? Yendo a la pregunta. A ver, Argentina, viste que es un país muy especial, ¿no? Es un país muy especial y no es porque lo digamos nosotros, sino que muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado esto, gente que nos conoce mucho, de España, de Italia, que son los países de Europa con los que más contacto tenemos y que más nos conocen, y que en general nos quieren, aunque muchos piensen lo contrario, no, creo que en general nos quieren, nos aprecian, pero también de nuestros hermanos de Hispanoamérica, te lo dicen ellos, ¿no? Sí, Argentina es un país muy, muy especial, con una enorme singularidad, sin dejar de ser por esto un país hispanoamericano, que tiene su madre patria en España, que tiene también una referencia importante en Italia, o sea, digamos, y un ascendiente importante en Italia. Ahora, dicho esto,
creo que hay momentos y hay una suerte de ciclos. Más que cambio, me parece que hay determinados ideales o determinados principios, determinados valores, que son muy caros al corazón, al alma del pueblo argentino, al corazón de los argentinos, que nunca se terminaron de ir. Y creo que muchas veces buscan lugares de refugio, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que las expresiones de tipo, por así decir, patrióticas y nacionalistas, no sé, cuando ganamos el Mundial en 2022, en el fútbol, por ejemplo, el fútbol funciona como caja de resonancia, el fútbol, me refiero al seleccionado nacional, funciona como una suerte de caja de resonancia o de trinchera del sentido de patria, del sentido de la identidad nacional, y no solo del sentido, sino del sentimiento patriótico. A veces un poco extralimitadamente hasta chauvinista, digamos, ¿no? Sí, pero porque también es cierto lo digo en el sentido de que nos acordamos, somos argentinos y vamos a Argentina el día que ganamos algo. Es que tal vez porque en ningún otro ámbito te lo recuerden. Por eso digo que tal vez se refugia ahí y tal vez ahí adquiere ciertas expresiones que de pronto sí son un tanto rústicas o a veces un tanto, como bien dijiste, sobreactuadas, exageradas. No, te soy honesto, no creo que sea un acting, ¿eh? No creo, mi modesta opinión, pero bueno, es una modesta impresión que tengo como ciudadano argentino. O sea, me da la impresión que es algo muy genuino, que sí muchas veces se expresa no de la mejor manera, o podría tener mejores expresiones, pero encuentra en el fútbol una suerte de ámbito de refugio y al mismo tiempo de trinchera, donde hace caja de resonancia y se expresa ahí. ¿Pero por qué? Porque también es cierto que ese mismo sentido y al mismo tiempo sentimiento no ha tenido la posibilidad de expresarse en otros ambientes y de impregnar otros ámbitos. Pero ese deseo está. Y en definitiva, esa tendencia y este sentimiento, no solamente es un sentido, es un sentimiento, también está. Lo mismo creo que pasa con el sentido de familia. En cuanto a expresiones políticas, cambia, ciertamente, pero uno puede advertir que ese sentido de patria... Creo que hiciste una buena distinción de pronto en lo que muchas veces es el discurso mediático hegemónico o ciertos discursos que se tornan circunstancialmente hegemónicos de lo que realmente refleja o expresa el sentir y el pensar del común. Hegemónico en el sentido de Gramsci, digamos, ¿no? Hegemónico en el sentido de Gramsci, sí. Claro, que lidera... Y que es superestructural. Claro. En un sentido no marxista, pero sí en un sentido de que, en definitiva, es de élite, por así decir, en el sentido de que no responde o que es perfectamente distinguible y diferenciable de las ideas y de los sentimientos del común de la gente, que son quienes constituyen el pueblo y el grueso de la comunidad. Bueno, es interesante este concepto, porque la batalla cultural... Y de élite que no está consustanciada con ningún pueblo en particular, sino que es más bien, más bien internacionalista, por así decirlo, cosmopolita. Diste en el clavo con la palabra hegemonía, porque los de la batalla cultural, ¿no? Los principales adalides, a diferencia de otros que surgieron durante el macrismo o no, pero que eran bastante políticamente correctos, estos pensadores de la batalla cultural, después vos me dirás si este movimiento cultural es culpa de ellos o responsabilidad de ellos, o tiene que ver con que haya ganado Milei y después se sumaron. La cuestión es que ellos dicen, vamos a dar la batalla, vamos a tratar de ganar la guerra y vamos a ser hegemónicos, en el sentido gramsciano del término, ¿no? Vamos a disputarle la hegemonía a la izquierda, al gramscianismo o al marxismo cultural, como se lo veía. A ver, mirá, fíjate, ese tipo de contradicciones también hacen a la singularidad argentina, ¿no? Si vos te pones a pensar, la Constitución Nacional de 1853, al decir de Sagües, el techo ideológico, o sea, la fuente de inspiración ideológico-doctrinaria principal, si bien un poco morigerada por el catolicismo social de la época y de muchos próceres, pero lo cierto es que el techo ideológico principal o la fuente de inspiración ideológico-doctrinaria principal era el liberalismo. Si te fijas en materia educativa, digamos, en este sentido es una constitución, insisto, vamos al texto del 53, es una constitución que sí le presta atención a la educación, pero la verdad es que dice muy poco y le asigna muy poco, prácticamente nada, al Estado. Al Estado. Y en este sentido era bien liberal. Sin embargo, la promoción de las ideas liberales, sobre todo con una base ilustrada y positivista, vino de la mano del Estado. Por eso fíjate que por un lado tenés una constitución en 1853 que, siendo predominantemente liberal, sobre educación dice muy poco y le asigna casi nada al Estado, y tenés la difusión de ideas liberales por gobernantes liberales, pero paradójicamente desde el Estado, incluso a contrapelo del federalismo, o sea, desde el Estado y concretamente desde el gobierno central.
Mitre, Sarmiento. Ahí se le da un rol, se le asigna una función protagónica al gobierno y desde luego al gobierno central, en donde estos sectores, otrora unitarios, que podían ser identificados con el antiguo unitarismo, desde el gobierno central elaboran y promueven toda una política educativa que finalmente conocemos como la del colegio normal, finalmente la de la generación del 80, etcétera, promoviendo ideas liberales, pero de un modo no liberal. Claro. Y a contrapelo de lo que decía una constitución liberal, más allá de las críticas que esto nos pueda merecer, y federal, desde el gobierno central y muy estatizada, estatizando universidades. Sí, sí. Bueno, por eso te digo, eso también hace la singularidad argentina. O sea, ahora vamos a ir a un corte, pero antes te dejo una pregunta picando. ¿Cuánto tiene que ver con este movimiento cultural los pensadores que hoy uno reconoce como parte de ese movimiento? Y si este movimiento cultural muere con ellos o muere con Milei, ¿no? Si fracasa la experiencia de Milei, ¿sigue este movimiento cultural o contracultural o no? Vamos a un corte y regresamos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. De tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565, Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Retornamos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez de la ciudad de Rosario. ¿Qué es el Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez? Es el lugar por excelencia de la difusión de la cultura y las tradiciones de la hermana provincia de Entre Ríos. Tiene múltiples actividades que podés venir a realizar solo o en familia y también una excelente gastronomía. Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez, Buenos Aires 2565 de la ciudad de Rosario. Continuamos de este modo con este programa dedicado a los cambios culturales que está viviendo la Argentina. Vamos a la segunda parte de la entrevista con el doctor Pablo Davoli. Pablo, había quedado picando la pregunta antes del corte. ¿Cuánto de culpa o de responsabilidad tienen estos pensadores que hoy uno ve como grandes influencers que han aumentado considerablemente sus seguidores en redes sociales? Me refiero a Agustín Laje, Nicolás Márquez, o incluso algunos más populares como Danan, como Tipito Enojado, como varios, ¿no? Que difunden de alguna forma lo que tiene que ver, o las principales ideas de la batalla cultural. Lo que pasa es que ahí yo tendría dos modestas prevenciones respecto de la pregunta. En primer lugar, que me parece que son personas que desde el punto de vista ideológico, doctrinario por un lado, y académico por el otro, están lejos de representar lo mismo, ¿no? Bien. Salvo tal vez un punto en común, que es una oposición al progresismo, al que algunos se refieren como un neomarxismo,
Yo considero que es una suerte de hiper o ultra liberalismo, sobre todo por el ingrediente esencial del subjetivismo, aunque puede tener ciertas concepciones, digamos, que son comunes al marxismo, por ejemplo, la concepción dialéctica del cambio y el movimiento, pero considero que el progresismo es más un hiperliberalismo, es una suerte de ultraliberalismo llevado a sus últimas consecuencias desde su base subjetivista individual. Lo que teníamos hasta ahora. No sé si es lo que teníamos hasta ahora, porque también en eso no soy partidario. Hay varios matices, claro. Claro, no, pero para entenderlo más fácilmente. Segmentarlo tanto. Para entenderlo más fácilmente. Pero lo digo, sí, a lo que se denomina, digamos, se denomina con una cierta elasticidad progresismo. Que algunos le dicen neomarxismo, y por eso me permití esta aclaración, decir, bueno, ojo lo de neomarxismo, porque algo de eso hay, pero también creo que cabría decir hiper o ultraliberalismo. Por esa base subjetivista individualista, ¿no? Que es muy particular del progresismo. Pero bueno, volviendo puntualmente a esto, la primera prevención es decir, mira, vos mencionaste todas personas que tienen una exposición pública de gravitación, que digamos, tienen eco en el público, en redes sobre todo, pero que no representan exactamente lo mismo. Tanto desde el punto de vista, hay algunos que son más, si se quiere, mediáticos, y otros son más académicos, pero aparte ideológico-doctrinario, que es lo que a nosotros nos importa. Sí tienen en común, de pronto, que se oponen al progresismo, ¿no? Bien. Más allá de cómo yo hice esta pequeña aclaración respecto de qué sería el progresismo. Esto por un lado. Por otro lado, yo no lo vincularía puntualmente a una fuerza político-partidaria en particular, porque creo que es algo mundial, digamos. Que está dando vueltas y que incluso puede tener ecos que por ahí, si uno lo encasilla de esa manera, no lo puede advertir con claridad o no puede llegar a prever con claridad estos ecos que de hecho creo que se dan, sea que uno opine bien o mal de eso. Que ahora haya dejado de ser under, por otra parte, porque bueno, Nicolás Márquez es biógrafo del presidente, se reúne con el presidente. Tiene una cercanía en particular con el presidente. Y ahora están en los principales canales. Cercanía, ideológica. Y, ya no pueden decir, no, nos impiden salir, cuarta libertad de expresión, porque están saliendo todos los medios principales. Están haciendo quizás lo mismo que antes hacían los de Carta Abierta o los intelectuales más progresistas, ¿no? Pues sí, que hay una suerte de intelectualidad que hace una suerte de militancia pública. Claro, sí, y esto es lo de la hegemonía. En algún momento uno tiene la hegemonía y otro momento otro tiene la hegemonía. Esto podría... Con esto también te soy muy honesto. No me parece mal que alguien de pronto, sea de la ideología que sea, digamos, o de la corriente político-partidaria con la que se identifique, que tenga una militancia en la medida en que haya honestidad intelectual. Y en la medida en que esto no le turbe el juicio. Volvemos a Gramsci, un intelectual orgánico, digamos. O sea, volvemos a Gramsci, un intelectual orgánico. Sí, con una diferencia que yo creo que en Gramsci, no lo voy a acusar a Gramsci, no me corresponde, por supuesto, aparte no lo conocí, por obvias razones, pero bueno, yo cuando hablo de honestidad intelectual me refiero a alguien que realmente está buscando la verdad y digamos, y el bien, en términos más propios de un abogado y más propios de la sociedad y de la política, está buscando lo justo, la paz social. Sí, más allá de su cosmovisión. Claro, en el caso de Gramsci, siendo él marxista, esto de buscar la verdad, no, la verdad es un instrumento al servicio de una construcción de poder que tiene una dinámica propia. Para la revolución. Claro, exacto. En definitiva, hay una instrumentalización de la verdad. Ahí lo de honestidad intelectual medio se nos desvanece. Esto que estamos viviendo con esta batalla cultural o este movimiento contraprogresista o antiprogresista, ¿se podría haber dado si Milei no ganaba en la Argentina? Por eso te digo, yo no considero que sea... Porque, a ver, Massa no sabemos qué hubiera hecho, pero daba la impresión que como que el hombre ya quería girar un poco en algunos conceptos, porque entendía que se daban algunos cambios a nivel mundial. Por eso te diría que, si bien uno puede advertir innegablemente ciertas concomitancias que son innegables, pero yo no ataría el fenómeno cultural al fenómeno político partidario, claro, y al fenómeno de quién ha ganado, digamos, las elecciones. Insisto, es cierto que hay unas ciertas concomitancias, o sea, uno no podría desconocer que hay una suerte de emparentamiento entre ambos fenómenos, pero al mismo tiempo son dos fenómenos diferentes y sobre todo el fenómeno cultural es de mucha mayor profundidad. ¿Por qué te digo esto? Primero porque, por lo que dijimos al principio, cuando uno dice los referentes... Está bien, se focaliza de pronto en los que tienen más impacto mediático, pero en realidad te está haciendo un recorte. Claro. Está haciendo un recorte. Aparte, lo del impacto mediático también es relativo. O sea, yo de pronto hay gente que ni conozco. Yo hago el programa La Brújula. El programa de La Brújula tiene unos 11.000 suscriptores y de pronto tiene, no sé, para nosotros una edición de La Brújula con
no sé, que sale más o menos bien, aceptablemente bien, tiene 6.000 views en 2 meses, ¿no? Pero por ahí vos tenés un programa, yo a vos sí te conozco, pero ponele, no te conozco, pasa con mucha gente, no la conozco, y por ahí tiene un programa en YouTube con la misma regularidad o una regularidad mejor que la de La Brújula, y el tipo tiene, qué sé yo, 50.000 views, claro. Y tiene un impacto mucho mayor que el mío. Entonces, en ese sentido también uno a veces hace un recorte que no permite reflejar la realidad de quiénes son los referentes de opinión. Segundo, lo que también hay que distinguir es a la opinión pública en sí. Yo no soy de quienes piensan que la opinión pública es algo que se manufactura y que no tiene ninguna entidad propia. Yo tenía un amigo que me decía antiguamente en la facultad, hace 25 años atrás, hay que distinguir la opinión pública de la opinión del público. Bueno, es que en realidad hay una opinión del público, es decir, de nosotros, que puede ser heterogénea, puede tener sus contradicciones, pero, a ver, no es que el público, ese para mí es producto de la psicopolítica, pensar que el público o la ciudadanía en general, al momento de opinar, y peor, de actuar, es simplemente un objeto o una masa inerte a la que hay que estimular y direccionar. Yo creo que eso es falso, no creo que sea así, aunque creo que muchos intentan que sea lo más parecido a eso y hacen y trabajan para eso, y yo obviamente me opongo a eso. Este movimiento, Pablo, finalmente... Pero te respondo, dicho esto, creo que no, y mi esperanza está en esto también, creo que hay, digamos, una suerte de... Ojo, como lo tenés también en otros sectores, lo tenés en sectores nacionalistas, lo tenés en el peronismo, lo tenés sobre todo en un peronismo que quiere por ahí reencontrar sus propias raíces. Y hay, si te Guillermo Moreno, por ejemplo. Hay muchos nombres, sí, podemos mencionar, hay muchos nombres. Tenés también, volvemos al tema de los referentes. Guillermo Moreno creo que sí, que es un referente en ese sentido. Tenés, que aparte es una persona que ha tenido, digamos, una actuación en la actividad pública, en la función pública. Pero tenés muchísimos. Sí. Tenés muchísimos. Ahora, espera, te digo esto, disculpa que sé que soy de... Pero bueno, pero para cerrar la idea, lo que a mí, y es un mensaje que a mí me gusta dejar, o sea, creo que sí hay muchos principios y hay muchas concepciones de base y hay muchos valores fundamentales en los que, por eso digo, ojo con atarlo a lo político partidario, el grueso de los argentinos, con mayor o menor profundidad, con mayor o menor intensidad, pero creo que podemos encauzarnos todos. Ahí, por ejemplo, si decimos, bueno, un país soberano. Claro. Incluso, fíjate, las 3 banderas históricas del peronismo. Soberanía política, en realidad son 4, ¿no? Bueno, independencia económica, justicia social, hay que definirla, obviamente. Según mi ley es un robo, ¿no? Sí, pero esa es una posición, pero para mí eso, desde ya que estoy en contra de esa posición de Milei, totalmente en contra, pero además creo que cuando él la define, mi modesta opinión es que no la sabe definir. Claro. Es que en definitiva, pero ojo, también hay gente que la defiende que no la sabe definir. O sea, la confusión, bien. Ojo, que tiene una cierta generalización. Cortito que se nos termina el tiempo. Y termino con esto. Y preservar la identidad cultural. Creo que en esos 4 puntos, o esas 4 banderas, si se quiere, el grueso de los argentinos, más allá de si uno es peronista, el otro es radical, etcétera, podemos confluir, y creo que el grueso de los argentinos, hasta por una cuestión afectiva, yo confluyo, obviamente, confluiríamos todos de buen grado, de buena gana. El tema es a veces, por eso te digo, cuando lo llevamos a los esquemas por ahí más de coyuntura, ni hablar si son político-partidarios, se generan divisiones que son árboles que existen como tales, pero que nos tapan todo un bosque, en términos de una comunidad que quiere... Creo que los argentinos somos una promesa que sabemos que todavía no se cumplió. Bien, finalmente, por sí o por no, este movimiento tiene vida eterna, digamos, va a caer en algún momento, es una moda que se termina como las modas, deja de ser hegemónico. Honestamente, primero, a ver, para responder rápido, no tengo la bola de cristal y la verdad no sé si me gustaría tenerla, pero... En segundo lugar, creo que tiene, a ver, este movimiento, si hablamos del rescate de los valores de la nación, de la familia, de nuestras tradiciones argentinas y demás, creo que no es patrimonio exclusivo de ningún grupo político partidario, sí creo que hay un movimiento favorable a eso, pero ese movimiento favorable también lo podés encontrar en otros sectores políticos partidarios, te repito, si vas al peronismo, bien, vas a la Constitución del 49... Va a seguir vivo, entiendo. Te quiero decir, si ves esos valores vas a ver que muchos sectores que incluso entre sí a veces disputan electoralmente o que no se sienten para nada, hay muchos sectores y hay el grueso del pueblo argentino creo que como posibilidad tiene la posibilidad de confluir
y creo que confluyendo en eso, digamos, el rescate de la nación, de la familia, lo que decíamos antes, soberanía valores tradicionales, independencia económica, justicia social correctamente entendida, y el rescate de la identidad nacional y de esto de ser argentinos. ¿Qué es ser argentino? Yo creo que en eso sí, porque aparte es una necesidad existencial. Te diría que es una, a ver, lo defino mejor, no solo es necesidad existencial, no solo es imperativo existencial, es una inclinación, es una urgencia esencial. Es una urgencia esencial que tenemos los argentinos. Yo apuesto a eso, yo tengo mi posición formada, yo por ejemplo, digamos, no tengo nada que ver con este gobierno, correcto, estoy parado en otro lado. Esto también lo quiero dejar en claro, hablábamos de la honestidad intelectual recién, bueno, entonces esto también lo quiero dejar sentado, pero creo que el fenómeno es mucho más profundo y trasciende de lo político partidario. Pablo Dávoli, muchas gracias. Espero que te haya servido. De nada, hasta luego. Gracias. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Interesante programa este. No van a encontrar esto habitualmente en los medios de comunicación. Esto no es políticamente correcto. No garpa, dirían algunos, pero bueno, nosotros nos damos espacio para eso, para reflexionar, para analizar lo que está sucediendo en la realidad desde otro costado, en este caso lo cultural, que es muy importante, ¿no? Es muy importante la cultura para la sociedad, no solamente lo económico, es importante que ya de por sí es relevante, si no, no podríamos analizar lo que hoy sucede en la Argentina, pero lo cultural definitivamente es importante. Y en cuanto a lo cultural, me parece que se pueden rescatar los valores tradicionales, la familia, la vida, sin caer en los extremos. A veces uno ve que el gobierno de Milei cae en ciertos extremos, de agresión a los contrarios. No está bueno eso, me parece que alimenta viejas divisiones entre los argentinos, incluso analizando la época del proceso de reorganización nacional o de la última dictadura militar. No está bien eso, pero tampoco estaba bien el extremo al que habíamos llegado, ¿no? Con ese kirchnerismo exacerbado, con ese feminismo de cuarta ola que se había impregnado en la Argentina, donde parecía que la única salida para muchas chicas era separarse de la pareja, abortar y la eutanasia, que esto tiene que ver con la Agenda 2030, que incluso hubo un proyecto presentado por el kirchnerismo, pero nunca se llegó a debatir. Me parece que los extremos son malos, para un lado y para el otro también. Bueno, recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa después pueden verlas reproducidas a sí mismos luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí van a encontrar la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos vamos, nos reencontramos Dios mediante la próxima semana.